El mito de Dehoma, mito Huitoto de la Amazonia colombiana, es un largo relato contado por el abuelo José García de la nación Muinane. El abuelo tuvo preceptores, entre los muchos que tuvo, algunos de ellos fueron huitotos, otros muinanes y otros de otras comunidades del Amazonas. Este mito me fue narrado por primera vez en Huitoto en el año de 1976, en Leticia. Y luego, en el año de 1978, el abuelo estuvo en mi casa, aquí en Bogotá, y se logró que él hiciera la traducción del Huitoto en compañía de su hijo Octavio. Fue algo muy especial el haber logrado pues esta traducción. Además, el abuelo hizo el relato en esa misma oportunidad, lo hizo de corrido también en castellano, y fue en esta oportunidad, cuando lo hizo en castellano, que yo lo grabé con más precisión, y sobre esa versión es la que actualmente, digamos, voy a ofrecerles a ustedes. Desde luego no va a tener la riqueza pues expresiva que tuvo el momento de esa narración por parte del abuelo José García, pero prefiero hacerlo así a simplemente leerlo por poder establecer una comunicación mayor. Dehuma era un gran brujo, pero de los muchos caminos que había recorrido recogiendo poder, atesorando poder, algunos de esos caminos le faltaban. Uno de ellos es el camino de ir al fondo del agua, de ir a lo profundo, que en términos amazónicos es la forma de llegar a lo más hondo. Y esto se hace a través del agua, a través de una inmersión, por cuanto en los territorios amazónicos escasean las cuevas, digamos, escasean los túneles. No hay manera de ir a las profundidades de la tierra sino precisamente a través de la inmersión en los ríos y en las lagunas. Entonces Dehuma buscaba ese poder, y para poder cosecharlo, para poder conocer esos seres que habitaban las profundidades y coger su fuerza, pues él debía transformarse en un ser acuático, y eso implicaba llevar a cabo pues una transformación, y esa transformación solo es factible a través de una práctica de hechicería, de brujería, que implica la búsqueda del remedio apropiado para poder convertirse en un ser acuático. Él escogió convertirse en boa, es decir, en huío, propiamente en anaconda, que es la boa de agua, que es la boa acuática, que la mayor parte del tiempo se lo pasa en el agua, que hace túneles en las profundidades del agua, que se cree que a través de esos túneles se comunica con otras corrientes de agua, con otras lagunas. Además, esta boa pues repta por la superficie. En la imaginería de los huitotos y muinanes también es capaz de trepar a los árboles, aunque muy rara vez lo hace. Y por ese camino es capaz de llegar arriba, a lo más arriba, que es el cielo, y de esa manera puede confundirse con la boa de las estrellas, que es lo que nosotros llamamos la Vía Láctea, que en la cosmología de las tribus amazónicas aparece no como la Vía Láctea
tal como lo plantea el mito griego, sino como una gran serpiente en espiral que se va desenroscando, dando origen a toda la creación. Bien, Déjoma entonces busca el remedio de la boa. Él sabe que es un bejuco, prueba de muchos bejucos, pero ninguno le da el resultado apetecido. Algo empieza a ver entre sueños, pues en sus alucinaciones, cuando prueba estos bejucos, hasta que finalmente, con la ayuda de los dioses, pues con la ayuda de las fuerzas que rigen el universo y que se personifican en seres que ayudan a la humanidad para obtener sus fines, ya sean estos positivos o negativos. El hecho es que él concluye pues encontrando la verdadera poción que lo va a transformar en boa. Eso sí, ha de ser muy estricto cuando está sometido a ese proceso de transformación. La dieta implica el no al ají, o sea, eso significa no comer comida pesada, no comer mucha carne. No al dulce, eso equivale a no ir a consumir miel silvestre, por ejemplo, que es la quinta esencia del dulce en las sociedades amazónicas y en las sociedades selváticas. Y sobre todo, no a la mujer, en el sentido de no copular, que en la terminología de los pueblos amazónicos, como en la de casi todo el mundo, el acto sexual se metaforiza como un acto de consumición, como un acto de comistraje. De ahí las expresiones de comerse a un hombre o comerse a una mujer para referirse al acto sexual. Ellos prefieren hablar generalmente, ¿no?, de comerse a una mujer, y no se dan cuenta que generalmente los devorados son ellos, o sea, los machos. Bien, el hecho es que Déjoma decide pues que va a llevar a cabo el ritual apropiado y guarda las dietas convenientes: no al dulce, no al ají, no a la mujer. Pero un día en la chagra, allá ve a su esposa, pues a su mujer, y la nota muy provocativa, pues, y cede a la tentación de copular con ella. Y lo hace. Pues aparentemente no pasa nada, pero resulta que él ya había convocado la fuerza de la boa, y esa boa ya había comenzado su transformación en él. Esa fuerza ya había empezado a operar en él. ¿De qué manera? Ya se le había formado algo de boa en su frente. El mito dice que se le ha formado una escamita. Después de copular, o unos días después, en fin, él va a la quebrada, se baña, y esa escamita, que era el comienzo de su ser nuevo, cae a la quebrada sin que él se dé cuenta. A él se le olvida la brujería que está haciendo para transformarse en boa. Es un brujo no responsable, por decirlo así, porque convoca fuerzas, y las fuerzas, cuando se convocan, operan, y hay que manejarlas, y el manejo generalmente implica que uno debe llevar la acción hasta el final para poder controlarla, porque de no ser así, esas fuerzas quedan como sueltas, quedan como sin control, y pueden perjudicar a la persona que las ha convocado o a la comunidad dentro de la cual el personaje está, o a la naturaleza misma, ¿no?, al cosmos mismo. El cosmos mismo puede desorganizar
haberse convocado esas fuerzas y al no haberlas controlado de nuevo. Y se controlan cuando se encierran en la obra completa. Por eso cuando uno emprende algo debe concluirlo, porque si no ese lastre perjudica de alguna manera, así sea inconscientemente. Díjoma pues es un brujo irresponsable y no atiende esa prescripción, pues muy fuerte en la tradición de estos pueblos. El hecho es que ese ser que cae de su frente se convierte en una culebrita muy bella, muy atractiva, con unos colores muy brillantes, ¿no? Y es un ser que llama la atención, es fascinante, ¿no? Fascina, atrae, como todo lo insólito, pues. Y las hijas del cacique, tiene dos, una muy bella, otra no tanto, pues se sienten atraídos por ese animalito. Lo ven de vez en cuando en la quebrada, y no solamente lo ven ellas, lo ve también buena parte de la gente de la comunidad, pero siempre escapa, es como un celaje, es como algo, como una aparición muy breve, siempre se escabulle. Entonces un día que las niñas estaban pescando cangrejos y camarones, lo vieron y dijeron, vamos a atraparlo, vamos a hacer el intento. Y cogen un cernidor, llevaban en ese momento un cernidor, y estaban tratando de pescar camarón y cangrejo. Entonces lograron que la culebrita, que estaba en una ramita, cayera y quedara ahí en el cernidor. Pero era tan delgadita que apenas se detiene un momentico en el cernidor y pasa de largo, porque la trama del cernidor es un poco amplia. Es el cernidor para cernir masa de yuca. Entonces las niñas, encantadas con que sí de pronto lo pueden capturar, pero si adquieren un utensilio más apto para esa tarea, entonces se van en carrera donde el papá y le piden que les teja un colador, que es de trama más apretada, porque es para colar no masa, sino líquido. Y una vez que lo tienen, se van a la quebrada otra vez, buscan al animalito, lo encuentran, hacen que caiga pues en el colador, y lo logran de esa manera capturar. Lo llevan a la quebrada, lo llevan a la maloca, y le dicen al papá, bueno papá, nosotros queremos tener este animalito como mascota. Y el papá dice, bueno, pues sí, la mamá también dice, bueno, pues críenlo, ¿no? Entonces lo ponen dentro de un recipiente pequeño, el recipiente del ají, que está vacío. Ahí lo colocan, le echan un poquito de agua y ahí le ponen unos camaroncitos de los más chiquiticos, y el animalito se los come, y ahí está. Al otro día, cuando van a verlo, resulta que ese recipiente está rebosando de agua, rebosa agua. Y a ellas les extraña mucho, porque ellas no le habían echado mucha agua y el animalito había crecido un poquito más. Bueno, simplemente lo cambian de recipiente, y así sucesivamente, día tras día, lo van alimentando, el animal crece un tanto, y siempre el recipiente donde lo colocan, cada vez más grande, rebosa y rebosa más, hasta que ya no hay dónde meterlo. Lo único que resta para meterlo es el mollo donde se cocina la gente, porque en estas comunidades existían rituales canibalísticos en los cuales se consumía de una manera ritual al prisionero, al enemigo, ¿no?
y se consumía no por razones dietéticas, es decir, no como comida habitual, sino como comida ritual. De la misma manera, pues que en muchas otras religiones se sacrifica una víctima que es sacralizada, ¿no? Que es en cierta medida convertida en Dios, y luego de sacrificarse se consume por parte de los fieles, ¿no? En el cristianismo hay algo de eso en el llamado sacramento de la comunión, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo el que se consume en este ritual. Bien, el hecho es que las niñas colocan al animal en el mollo de cocinar gente, le echan unos cuantos baldados de agua y la dejan allí, pero al otro día el mollo rebosa de agua. Y ya no, ahí sí ya no hay dónde meter al animal. Entonces le dicen al papá, bueno, ¿qué hacemos? Entonces el papá les dice, no, mire, pues ahí frente a la maloca, ahí en el patio de la maloca, allá bien al fondo, hagan un hueco, saquen la tierra, echen un poco de agua, que se forme un charco y pongan ahí al animal. Y así lo hacen. Y ese pozo, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. El animal va creciendo a la medida del pozo también, hasta que se vuelve una laguna inmensa y la boa es enorme. ¿Y cómo la alimentan? Pues las muchachas se afanan mucho en traerle presas, camarones, cangrejos, en fin, pero finalmente, como el animal pide mucho y ellas no alcanzan a cazar, a pescar suficientes presas, entonces le empiezan a ofrecer masa de yuca. Y lo que sí notan, y es muy especial, es que cada vez que ellas, y sobre todo la más bonita, cada vez que le ofrece la presa o la masa de yuca, el animal le mordisquea los dedos. Y ese mordisquear los dedos, ese meter los dedos entre la jeta, avanza un tanto y ya es la mano, ya es un poco más, es como si la estuviera paladeando, es como si la estuviera gustando. Y así lo dice el mito, ¿no? Boa que paladea un fruto apetitoso, refiriéndose a la muchacha. El animal crece y crece y crece y la fama se expande. La gente de Döjoma, dicen las demás tribus, tiene un animal nunca visto. Bueno es que vayamos a conocerlo. Tiene una mascota muy especial. Y Döjoma pregonaba mucho y se enorgullecía mucho de la mascota que tenían sus hijas, porque era un animal nunca visto, era un animal extraño, era un animal prodigioso, y él se enorgullecía mucho de tal cosa. Llega un momento, pues, en que el cacique invita a un baile de carne, o sea, un baile pesado, un baile que tiene más restricciones rituales que si fuera un baile de frutas, porque en un baile de carne pues se tienen que conseguir piezas de cacería por parte de los invitados, y la cacería es más difícil de conseguir que los frutos de la tierra, que los frutos, digamos, de la recolección, y en ese sentido se roza más con las fuerzas peligrosas al cazar que cuando se cultiva. El hecho es que Döjoma pide a las comunidades invitadas que lleven ofrendas, entre otras cosas, para poder
liberarse un tanto de la carga de criar a semejante animal. Se manda el ambil de la invitación, o sea, el tabaco sagrado. El ambil llega a todas partes, llega a los grupos que viven abajo, los grupos que están al oriente, en las bocanas de los grandes ríos. Llegan los grupos de las cabeceras de los ríos, de las cordillerías incluso. Llegan de todas partes, invitados, cuando les llega precisamente el ambil sagrado, el tabaco de la invitación, el tabaco sagrado. Cuando llegan, pues le piden a la muchacha que llame la boa porque quieren verla. Entonces la muchacha, no tan bella, alista una masa de yuca y se acerca a la laguna y con la totuma golpea el agua llamando la boa. Esa es la señal que ella utiliza para llamar a la serpiente. Entonces, golpea el agua y entonces la boa va sacando la cabeza. Y es una cabeza enorme, pues, y va más o menos mostrando algo del cuerpo y la gente queda admirada, pues, de la enormidad del animal, de la formidable mascota que tiene Dejoma, el cacique.